Aquí comenzamos en la página 225. Y vamos a dar las contestas a las preguntas, y esto es el repaso de la semana 10. Repaso de la semana 10, contestamos las preguntas aquí. Comenzamos con número 1, donde dice, ¿por qué el Espíritu Santo le da dones espirituales a los cristianos? Y la contesta a esta pregunta es, esos dones son dados para servir a través de la iglesia local. Es para servir a través de la iglesia local. Es el servicio de nosotros, ¿verdad? Los dones que tenemos, nosotros los usamos para servir en la iglesia. Eso es la razón. Tú sabes, tenemos que entender una cosa, que servir a Dios, eso viene de corazón. Es parte de nuestro servicio al Señor. No significa que nosotros, bueno, vamos a ser pagados por lo que estamos haciendo aquí en este mundo, pero estamos poniendo tesoro en el cielo cuando servimos al Señor. Pero tenemos que entender que servicio a Dios, servicio en la iglesia, no siempre es decir que vamos a recibir algo de dinero para lo que estamos haciendo al Señor. Es servicio de corazón. Antes de venir aquí, nosotros vivimos en Virginia y nosotros asistimos a la iglesia. Se llama Iglesia Bautista Emmanuel en Virginia. Y ahí servimos desde 2012 hasta 2020, alrededor de ese tiempo. Por como 7 hasta 8 años servimos ahí. Y hicimos mucho, Brittany y yo servimos. Yo enseñé a la escuela dominical. Brittany también, ella asistió en enseñar. Yo ministré en diferentes ministerios para ayudar a los quienes tenían adicciones a las drogas, adicciones al alcohol. Yo les ayudé a ellos en un ministerio de la iglesia. Yo fui a las cárceles para predicar. Yo estaba ahí listo para limpiar en la iglesia, hacer cualquier cosa que mi pastor me pidió hacer. Yo estaba ahí disponible. Y tú sabes que nunca recibí ningún dinero por hacerlo. En 7 años yo no recibí ningún dinero. Pero yo lo hice de corazón porque eso es mi derecho, mi deber para hacerlo para el Señor. Es servicio, eso es la razón por qué se llama servir. Es algo que hacemos de corazón para servir a Dios. Y no siempre significa que vamos a recibir algo de dinero por hacerlo. Pero estamos guardando tesoro en el cielo cuando hacemos esas cosas. A veces hay personas que piensan, bueno, si yo hago esto para la iglesia, si yo hago esto, si yo traigo a personas aquí a la iglesia, yo debo recibir algo del pastor, yo debo recibir algo de esa iglesia. Pero no es así. Eso es parte de servir a Dios. Algunas personas piensan, bueno, si yo hago esto, yo debo recibir un tipo de dinero para hacer eso, pero es nuestro servicio al Señor. Y es así. Servir al Señor es algo de corazón y donde estamos guardando tesoro en el cielo para hacerlo. Pero si alguien quiere recibir tesoro en este mundo, posiblemente lo van a recibir.
pero no significa que van a recibir ninguna cosa en el cielo, porque ellos estaban viviendo por este mundo y no por el cielo. Número 2. Número 2, aquí la pregunta dice, ¿qué es lo que Dios le confió a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios le confió a la iglesia? La contesta es el Evangelio y la responsabilidad de llevarlo a todo el mundo. El Evangelio y la responsabilidad de llevarlo a todo el mundo. Eso es nuestra responsabilidad, que es algo que hacemos para el Señor. Es todo el mundo, todos nosotros debemos hacer eso. No solamente el pastor, no solamente los líderes, pero todo cristiano debe ir y anunciar y decir a los demás, venga y escucha sobre el Evangelio de Jesucristo. Déjame decirte lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Jesús salva el alma, y debemos anunciar, debemos llevarlo a todo el mundo. ¿Cuáles son los dones espirituales de Romanos 12? La contesta es profecía, servicio, enseñanza, exhortación o animar, dar, presidir o, por ejemplo, ser líder, misericordia. Todos esos son dones espirituales que la Biblia nos enseña a nosotros y cómo debemos usar nuestro don para el Señor. Número 4. ¿Cuáles son algunas formas comunes en que deberíamos actuar con otros cristianos? La contesta es amar a otros, servir y ser amables con los demás. Amar a otros, servir y ser amables con los demás. Esas son las formas en cómo debemos actuar con otros cristianos. Debemos poner las necesidades, la Biblia nos enseña, debemos poner las necesidades de otros antes que nosotros. Eso es mostrar amor para nuestro prójimo. Si ustedes recuerdan, Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo servir. Él estaba ahí antes de participar en la cena del Señor, en comer con ellos. Él comenzó a lavar sus pies, ¿verdad? A cada uno de sus discípulos. Él estaba lavando sus pies. Y Pedro le dijo a él, Señor, no puede hacer eso para mí. Pero Jesús le dijo a él que él necesitaba hacer eso a Pedro, a todos, para enseñarle, para darle a ellos ejemplo, en cómo ellos también deben servir a los demás. Eso es parte de nuestro servicio. Nosotros debemos poner las necesidades de otros antes que nosotros. Debemos ser amables con los demás. Número 5. ¿De qué forma se resuelven la mayoría de las diferencias entre cristianos? La mayoría de las diferencias pueden ser resueltas si ambos partidos conversan. Si ambas personas conversan, podemos resolver el problema. La mayoría de los problemas. Por ejemplo, si yo tengo un problema con mi vecino, yo he enseñado esto, yo no debo ir a fulano o a aquella hermana o a aquello hermano para hablar con ellos sobre la ofensa que hizo mi hermano. Yo debo ir donde mi hermano que me ofendió, hablar con ellos personalmente, y ellos y yo podemos resolver ese problema. Eso es el primer paso de cómo debemos resolver la mayoría de las diferencias entre nosotros. Número 6. ¿Cuál debe ser la meta en cuanto a la resolución de conflictos entre otros? La meta es
reconciliar la relación, no probar quién está bien o mal. Debemos intentar reconciliar esa relación. No es para decir, bueno, esa persona, ellos son malos, ellos hicieron eso, ellos hicieron esto, o yo tengo derecho, o yo tengo razón por lo que yo digo. La meta es reconciliar la relación. Eso es lo que debemos intentar hacer. Número 7. ¿Cuáles son algunas maneras de que usted puede participar en la obra de Dios a través de su iglesia? Y dice que podemos buscar en la palabra, ver lo que son los dones y averiguar donde nosotros nos quedamos. ¿Qué sería el don espiritual para nosotros? ¿Qué si sería predicar, servir, enseñar, exhortar, dar, presidir, dar misericordia? Son algunos de los dones que tenemos en la iglesia. Entonces hay forma en cómo que podemos buscar en la palabra, ver dónde nos quedamos ahí y el don que podemos usar para la gloria de Dios. También es pedir estar involucrado en el ministerio a través de la iglesia. Ustedes me pueden pedir a mí, pastor, yo tengo interés en hacer esto, yo tengo interés en hacer este tipo de servicio en la iglesia. Y podemos hablar sobre eso. Pero hay que hablar, ¿verdad? Sobre esos asuntos. Y hay una forma correcta en hacerlo y hay forma incorrecta de hacerlo. Pero debemos hablar y podemos pedir en la forma en cómo podemos servir en la iglesia. La última contesta es invierta en otros. Invierta en otros. Vamos ahora a la página 230. Es donde estamos. 230. El mandamiento de Dios es donde estamos. ¿Qué dice aquí? El mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento, Dios le ordenó al pueblo de Israel que diera su diezmo. El diezmo es tan importante que no darlo es literalmente robarle a Dios. Y Él promete una bendición directa en proporción a nuestra obediencia. Entonces, vamos a leer eso de la Biblia. En cómo es que es robarle a Dios. Y vamos a ver de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Eso es la página 827. Amén. Y así es. La Biblia dice que hay una maldición y hay una bendición. Los que no están dando diezmo, Dios dice que eso no está bien. Eso es robarle a Dios. Porque Dios nos da todo lo que tenemos, entonces no darle a Dios el diezmo es robarle lo que es suyo, lo que es de Dios. Pero hay una bendición aquí también, donde dice Dios, probadme, es decir, intenta hacerlo y ver lo que Dios va a hacer contigo en tu vida. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré de las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es. Debemos dar regularmente. Nosotros vimos el ejemplo de Abraham. Nosotros vimos la promesa de Jacob en cómo él prometió a Dios a darle a él el diezmo. Y es el mandamiento de Dios para nosotros a darle a él. Y Dios nos dice claramente en su palabra en cómo debemos hacerlo.
Vamos a leer ahora la instrucción a los primeros cristianos. Pablo instruyó a los cristianos del primer siglo a dar regularmente y a dar en proporción a lo que Dios les había dado. Ellos no debían dar cuando les daban ganas, sino que daban cada domingo conforme a lo que Dios les había dado. Si leemos aquí de primero los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Así es. Esto es el mandato de Dios para la iglesia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen, entonces ofrenda. Es decir también, cada vez que Dios nos da algo extra, parte de eso es el diezmo para que debemos entregarle a Dios. Cada vez que recibimos algo extra. Eso es la enseñanza del diezmo. Cada vez que Israel cosechaba fruto, grano, cosas de la tierra, ellos la llevaron el décimo parte al templo para ofrecerlo a Dios, darle a Él. En el Nuevo Testamento, también aquí, nos dice, según haya prosperado. Entonces, cuando yo recibo algo que no tenía antes, eso es tener algo que me está prosperando, ¿verdad? Es algo que yo estoy recibiendo. Es así, cada vez que yo recibo algo, yo debo dar el diezmo de eso. Nosotros enseñamos a nuestros hijos también a hacerlo. Si ellos reciben algo, ellos deben dar en la ofrenda, el diezmo. Si ellos reciben algo para su cumpleaños, un dinero, ellos también lo dan en la ofrenda. Siempre lo han hecho. Eso es lo que mis padres también me enseñó a mí. Cuando yo recibí algo, un dinero, cuando yo era joven, un chiquito, yo lo ofrecí en la ofrenda, puse en la ofrenda. Y es parte de servicio y también de alabanza. Cuando nosotros damos a Dios, es parte de alabarle a Él. Es nosotros diciendo, gracias Señor. Gracias por proveer por mí. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Y gracias Señor por cuidarme. Vamos a ver aquí, por arriba, 231. Dar por gracia. Dar por gracia. Entonces, para clarificar, lo que yo estaba diciendo antes, en cuando Dios nos haya prosperado, cada vez que nosotros recibimos algo, es cuando podemos poner en la ofrenda. A veces posiblemente pensamos, bueno, cada vez que pasamos el plato de la ofrenda, tenemos que poner algo ahí cada domingo. Si tú quieres hacer eso está bien, no hay nada malo en hacerlo, pero según la palabra, en cada vez que recibimos, por ejemplo, yo recibo el sueldo mío una vez cada mes. Antes yo lo recibía cada semana. Un cheque cada semana lo recibí. Pero ahora yo lo recibo una vez cada mes. Entonces, cuando yo recibo eso, yo lo pongo en la cuenta de la iglesia. Entonces, yo doy aquí, a nuestra iglesia aquí. Yo lo hago una vez al mes, cada vez que yo recibo algo para mi sueldo, ¿verdad? Para mi sueldo yo lo pongo en la cuenta de la iglesia. Y nosotros, cuando nosotros recibimos el dinero, el sueldo, cada semana, lo entregamos cada semana. Entonces, es cuando tú recibes algo, es cuando tú puedes poner el diezmo, ¿verdad? Es así. Dar por gracia.
Uno de los ejemplos más conmovedores acerca del dar en la Biblia es el de los cristianos de Macedonia. El apóstol Pablo escribió en 2 a los Corintios capítulo 8 acerca de su sacrificio generoso, usando su ejemplo para animar a otros a dar para la obra de Dios, aun cuando requiere sacrificio. Leemos aquí de 2 a los Corintios capítulo 8. Yo lo voy a leer, versículo 1 hasta 4, que dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto está diciendo que aunque la iglesia de Macedonia, ellos estaban en una grande tribulación, ellos estaban en una prueba en su vida, ellos estaban pasando por la pobreza, aunque eso sucedió en su vida, dice que ellos daron mientras estaban pasando por eso. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio, si ellos lo pueden hacer, mientras ellos estaban pasando por problema, por pobreza, por tribulación, ustedes no tienen excusa. Eso es lo que estaba diciendo a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Macedonia, ellos estaban pasando por mucho problema, pero ellos lo hicieron por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dar. La próxima palabra que vamos a poner aquí es dar voluntariamente. Voluntariamente. Dar voluntariamente. El dar bíblico no es motivado por la culpa, sino por la gracia. Es una respuesta alegre de un corazón que reconoce la bondad de Dios por lo que Él nos da. Por lo que Él nos da. Si ustedes recuerdan, la primera vez que yo comencé a enseñar el diezmo, yo le dije a ustedes que deben hacerlo con alegría de corazón, porque eso es como el Señor acepta el diezmo. No debemos hacerlo por culpa, porque sentimos presionado. Yo no quiero presionarte, yo voy a predicar lo que dice la palabra, y si la palabra nos da convicción, debemos obedecer esa convicción que Dios nos da, pero eso para mí, yo tengo el deber de enseñar, de predicar, para decirle a ustedes lo que dice la palabra. Pero lo que ustedes hacen, lo que la iglesia hace, eso es entre ustedes y Dios, ¿verdad? Eso es entre ustedes y Dios, y no voy a meterme en esa parte de tu vida. Porque yo no conozco a cada corazón a veces. Yo no presto atención a lo que las personas dan. Normalmente yo estoy prestando atención a otra cosa mientras estamos pasando el plato. Y eso no es para mí para averiguar quién da y quién no. Eso es entre ustedes y Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer como pastor. Pero mi deber, como yo digo, es enseñar y predicarlo. Vamos aquí, 2 a los Corintios capítulo 9. ¿Tú quieres leer, por favor, del versículo 7? Amén, así es. Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que nosotros damos, debemos hacerlo con alegría. Eso es importante, Y es parte de nuestro servicio
a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos, no debemos pensar, bueno, ahí va se va mi dinero, pero no estamos invirtiéndolo. Cuando damos al Señor, estamos invirtiéndolo en la obra de Dios, en Dios, estamos poniéndolo en las manos de Dios. Y es algo de invertir. Debemos pensarlo así, porque estamos poniendo tesoro en el cielo en cada cosa que hacemos de obediencia a Dios. Y Dios nos promete también que cuando damos a Él, Él nos va a bendecir en obedecerle. Es así. Dios recompensa nuestro dar. El dar comienza con lo que Dios nos ha dado, pero no termina con nuestros dones. Termina con las increíbles promesas de Dios. Dios suplirá nuestras necesidades. Dios suplirá nuestras necesidades. Aunque algunos enseñan que si damos a Dios nos haremos ricos, esto no fue prometido en la palabra de Dios. De hecho, como vemos el testimonio de los cristianos de Macedonia que dieron de su pobreza, nos damos cuenta que ese pensar no es bíblico. De estos mismos cristianos de Macedonia vemos otra promesa que Dios promete suplir nuestras necesidades cuando le damos a Él. Él promete suplir nuestras necesidades. Vamos a ver la próxima página, 232. Y vamos a leer también de Filipenses, capítulo 4. Pablo escribió directamente a estos cristianos agradeciéndoles por dar generosamente. Y la palabra dice aquí, Filipenses 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Jesús también nos dijo que Dios promete proveer por nosotros. Y yo hablé en la semana pasada que las necesidades que Dios promete cuidarnos con son la comida y la ropa, pero Él hace más que eso para sus hijos. Él hace más de eso para sus hijos, para nosotros. Y Él nos da la promesa en proveer por nuestras necesidades. Y cada cosa que recibimos debemos dar la gracia, ¿verdad? Por la vida, por la ropa, por la comida que tenemos. Debemos darle la gracia a Dios. Cada vez que nosotros, o antes de que nosotros comemos, yo y mi familia siempre oramos por bendición sobre la comida y le damos gracias a Dios por esa comida que Él ha provisto por nosotros. Es para decir gracias, Señor, por proveer esto para nosotros. Y es importante dar acción de gracias porque hay muchos jóvenes aquí, muchos creciendo ahora mismo, que ellos no tienen agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. Ellos no saben cómo decir gracias. Ellos siempre piensan, bueno, eso es su derecho para tenerlo. Pero ninguno de nosotros merecemos ninguna cosa. Y cuando recibimos algo debemos decir gracias. No importa quién nos da esa cosa, debemos decirle a ellos gracias, gracias. Yo tuve un vecino que me dio un buen pan. Yo le dije a él, gracias, muchas gracias, ¿verdad? Es importante que nosotros decimos gracias por lo que Dios nos hace a nosotros y también cuando alguien hace algo por nosotros, es correcto decir gracias. Y debemos enseñarlo a esta generación que está creciendo, decir gracias. Eso es importante. Porque a veces
si no tenemos cuidado, la persona piensa que ellos merecen esa cosa, ¿verdad? Pero si nosotros no merecemos nada, somos bendecidos, ¿verdad? Somos bendecidos. Yo le enseño a mis hijos para cuidar la cosa que ellos tienen. Aunque sea su ropa, sea su juguete, sea cualquier cosa que ellos tienen, esta silla, este púlpito, la casa, la pared de la casa, cualquier cosa que nosotros no tenemos, debemos cuidarlo porque es nuestra posesión. Si Dios nos ha dado esa cosa, debemos cuidarlo. Y siempre yo estoy, diciéndole a ellos, porque ellos posiblemente, tú sabes cómo juegan los niños, ellos rompen una cosa de la casa o ellos rompen su juguete porque no estaban cuidándolo a ese juguete. O ellos hicieron daño a sus pantalones. Y yo les enseño a ellos, hay que cuidar las cosas que tienes, porque eso no es tuyo, Dios te dio eso. Tú eres, Dios te dio eso a ti, pero eso es de Dios. Cada cosa que tenemos, nuestra casa es de Dios. Esta silla, este púlpito, cada cosa que yo tengo, mi ropa, es de Dios. Entonces, yo debo cuidar lo que Dios me ha dado. A veces un joven tiene que trabajar por lo que ellos tienen para aprender cómo cuidar sus cosas, ¿verdad? A veces cuando le dan a una persona una cosa, a veces no tienen agradecimiento por lo que tienen. Pero si ellos tienen que hacer el esfuerzo para trabajar, ellos van a cuidarlo, ¿verdad? Porque ellos invirtieron su dinero en esa cosa. Ellos trabajaron por esa cosa. Y nosotros enseñamos a nuestro hijo también cómo trabajar, cómo cuidar a las cosas que Dios nos ha dado. Vamos a leer aquí. Seguimos leyendo. Por abajo de Filipenses 4:19 dice: Jesús también prometió que nuestro Padre Celestial, quien conoce todas nuestras necesidades, cuidará de nosotros. Ya que Él nos cuida, no deberíamos preocuparnos por nuestras necesidades conforme respondemos a su gracia invirtiendo en su reino. Y leemos de Mateo capítulo 6. No se preocupen, no os afanéis por tu vida, que tú vas a comer, que tú vas a beber, ni por tu cuerpo, cómo tú vas a vestirte. Es lo que está diciendo Jesucristo. No debemos preocuparnos porque Dios nos va a cuidar. Nos va a cuidar a sus hijos, Nosotros debemos confiar en Dios. Tú sabes que, hay una cosa, es que Dios nos da sabiduría cómo utilizar lo que Él nos dé, ¿verdad? Cómo gastar nuestro dinero, porque tú sabes, las personas en el mundo, muchas veces ellos no saben cómo gastar su dinero. Ellos codician por una cosa, ellos ven que cosas que no necesitan, aunque posiblemente ellos tienen un buen zapato, ellos ven un zapato, ese parece muy bien, yo quiero comprar ese. Y la próxima semana ellos ven otro zapato, yo quiero ese zapato. Y ellos gastan su dinero sin tener sabiduría. Pero con Dios, Él nos enseña cómo cuidar lo que Él nos da y para invertirlo, para ahorrarlo. Es así.